Buenas noches, hermanos, buenas tardes, iglesia. Le agradezco a Dios este tiempo que Dios me concede nuevamente para traer su palabra. Espero que estén bien, espero que cada uno de sus hogares puedan encontrarse bien. La verdad que se les extraña bastante, pero bueno, ya Dios nos dará la oportunidad de poder estar juntos nuevamente. Le agradezco a Dios este tiempo que tenemos para reunirnos, aunque sea virtualmente, pero confraternizamos de igual manera, así que la verdad que le agradezco a Dios tener esta oportunidad de poder traer nuevamente su palabra y que podamos estar juntos en armonía por este medio. Yo hoy vengo a ofrecerles un tiempo de alabanza a Dios, un tiempo donde podamos alabar su nombre, podamos adorar su nombre. Cuando me dijeron de que trajera la palabra, pensaba en esto. Dios tocaba mi corazón y me hacía pensar en esto, en que es tiempo de alabar al Señor en estos tiempos difíciles, ¿no?, que estamos viviendo, que por ahí nos cuesta un poco más por todo lo que estamos viviendo, ¿no?, que de esto del encierro, de que parece que siempre se posterga esto de la cuarentena y bueno, a veces se nos hace un poco cuesta arriba, pero aún en estos tiempos tenemos que alabar al Señor, tenemos que poder darle nuestra adoración, nuestra alabanza. Y cómo hacemos, ¿no?, cuando hay tiempos difíciles para alabar de Dios, a pesar de todo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para, aún así, en medio de estas circunstancias que nos toca vivir, alabar a Dios? Porque no siempre tenemos días buenos, no siempre tenemos días que son buenos, pero aún así tenemos que alabar al Señor, ¿no? Y hay veces que no tenemos ánimo, otras veces sí, muchas veces las cosas van bien y nos dan ganas de adorar y alabar al Señor, y otras veces se complica un poco la situación, y pasa en todos lados, en todo el mundo, no solamente con el tema de esta pandemia, nos puede pasar en diferentes circunstancias que a veces nos sentimos tristes o estamos angustiados o tenemos problemas, no solo del tipo COVID-19, sino de cualquier clase de tipo de problemas. A veces eso impide que nosotros alabemos al Señor y adoremos a Dios como Él se merece, como Él quiere. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar predispuestos a alabar al Señor. Es parte también de nuestro ADN, de lo que Él nos creó, es para alabar su nombre también. Pero no siempre es fácil, muchas veces nos cuesta y es difícil. Y en estos tiempos es como que todo está más saturado y puedo imaginar que no siempre es fácil, pero ¿cómo podemos hacerlo? Y bueno, yo hoy les traigo un ejemplo claro y es un adorador por excelencia, y es el rey David. ¿Cómo hacía él para alabar al Señor? ¿Cómo hacía él para alabarlo a pesar de las circunstancias? Y quiero invitar a que me acompañen a leer unos versículos en la Biblia, en el Salmo 136, en el capítulo 136 de Salmos, versículo 1, la palabra del Señor dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Oremos, hermanos. Amado Señor, en esta noche te agradecemos, Señor,
que tu palabra viene a hablarnos. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento en el día de hoy, que podamos sentir tu presencia, Señor, que tu palabra nos exhorte, nos edifique, Señor, nos consuele, que ella traiga vida a nuestras vidas, Señor, que traiga luz, Señor amado, que podamos dejarla fluir en nosotros, que podamos dejarla, Señor, que haga raíces en nuestra vida, Señor amado, que tu palabra pueda hacer en nuestras vidas, hacer frutos, Señor, que nosotros podamos preparar nuestra tierra, Señor, que podamos dejarla obrar en nosotros, que ella se haga viva en nuestras vidas. Hoy te agradecemos este tiempo, Señor, te agradecemos este momento, Señor amado, donde podemos escucharte hablar, Señor. Yo te pido que a través de ella bendigas, Señor, nuestros corazones, bendigas a nuestra iglesia, Señor, a quienes estén escuchando, Señor amado. Este es un tiempo nuevo para nosotros que estamos viviendo, Señor, y necesitamos que tu palabra nos vivifique, Señor, y nos enseñe, nos capacite, Señor amado, para estos días que estamos viviendo, Señor. Hoy te damos gracias y te damos la gloria y la honra, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, acá vemos al salmista, ¿no? Hablando y instándonos a que alabemos a Jehová, porque Él es bueno, dice, y porque para siempre es su misericordia. Que lo alabemos porque Él es grande, es el Señor de los señores, el Rey de reyes. Y David es el claro ejemplo de cómo podemos alabar al Señor más allá de las circunstancias y de lo que nos esté pasando. Y yo pensaba, ¿por qué a pesar de las persecuciones que David sufrió, de las angustias, de las idas y venidas que él tenía con Dios, él podía seguir alabando al Señor? Él podía seguir alabando a Dios a pesar de todas estas cosas. Y hay algo clave que yo encuentro en esta palabra, en estos versículos, y es que él conoce a Dios, él lo conoce realmente al Señor. Por eso él puede seguir alabando al Señor a pesar de todas estas circunstancias. Recordemos que David era un hombre que estuvo cara a cara con la muerte varias veces, ¿no? Y aún así él podía alabar al Señor porque lo conocía. ¿Y cómo me doy cuenta que lo conocía? Porque en cada versículo añade algo. Dice, porque para siempre es su misericordia. En cada versículo que leíamos decía al final, porque para siempre es su misericordia. Esto nos demuestra que David conocía a Dios. Lo conocía porque él sabía de la misericordia del Señor. Aún así, en cada vez que se enfrentó con la muerte, Dios lo había protegido. Y él sabía que Dios lo había protegido. Él sabía que Dios estaba con él, porque aún antes de que lo persiguiera Saúl cuando quería matarlo, antes de enfrentarse con todos los guerreros, inclusive antes de enfrentarse con Goliat, inclusive cuando él se enfrenta con Goliat, él dice, tú vienes a mí con lanza, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Pero era porque él ya lo conocía, porque él sabía que Dios lo había protegido cuando él era un pastor de ovejas, cuando él tenía que enfrentarse a las fieras del campo, ¿no? Que venían a atacar sus ovejas. Sabía que Dios estaba con él, porque no sé cuántos de ustedes habrán enfrentado a algún león alguna vez, pero no debe ser fácil enfrentarse a un león, calculo, ¿no? Pero David lo podía hacer porque sabía que tenía la protección de Dios, porque él conocía a Dios. Dios en su misericordia podía hacer que David enfrentara a cualquiera de estas bestias, como enfrentó después al tan temido Goliat, que dicho sea de paso, no era una persona cualquiera, no era un simple soldado, un guerrero. Ya enfrentarse a un soldado debe ser difícil por la preparación que tiene. David se estaba enfrentando a un soldado poderoso que era gigante, y aún así él tenía tanta confianza en Dios, porque conocer a Dios también implica un poco eso. Cuando uno conoce a una persona, esa persona le genera confianza. David confiaba en Dios porque le conocía, y por eso conocía de su misericordia. Sabía que él no podía vencer a un gigante, menos con la capacidad que David tenía, un simple pastor de ovejas. Y sabía que no iba a vencerlo porque sí, él sabía que era por la misericordia de Dios que él podía vencerlo. Entonces David conocía de esta misericordia, conocía en persona al Señor,
David fue un hombre que cayó cuando él estuvo en su reinado y pecó, pero en su arrepentimiento Dios lo levantó nuevamente y lo hizo por su misericordia, y David lo sabía. David conocía la misericordia del Señor, lo conocía a Dios en persona, conocía al Señor en persona, conocía de su poder que podía protegerlo. Cuando él escapó en ese tiempo de Saúl y huyó a Egipto, dice la palabra que por donde David pasaba él libraba batallas y fue conquistando terrenos, pero por la misericordia del Señor, siempre fue por su misericordia. Entonces en cada versículo David añade, porque para siempre es su misericordia. Otra versión dice, porque su amor perdura para siempre. Entonces, conociéndolo a Dios, él podía alabarlo en cualquier circunstancia, aun así estuviera en tristeza o en persecución, él estuviera con temor de muerte, él alababa a Dios porque sabía que su misericordia permanecería para siempre, porque su amor perdurará para siempre, dice otra versión. ¿Y qué nos enseña a nosotros esto? Que en circunstancias como las de estos tiempos, ¿no? Dios nunca nos va a desamparar, porque para siempre es su misericordia. Nosotros conocemos de su gran amor, y su amor nos sostiene. Y esto me lo ministraba hace unos días atrás mi esposa, y ella me decía, al leer este mismo pasaje, que el Señor no nos va a desamparar en estos tiempos. Nosotros no sabemos, en realidad, en complejidad, por qué el Señor nos permitió, pero si Él permitió esta pandemia, estos tiempos, que dicho sea de paso, no es la única pandemia que ha pasado en el mundo. A lo largo de la historia ha habido muchas pandemias mundiales y el ser humano siguió viviendo, pero Él lo permite por una razón, ¿no? Porque Él es soberano, es un Dios soberano, y nosotros podemos, patalear, reclinar, lo que sea, pero Dios es el Dios soberano, el que decide todas las cosas. Y aún así decidió y permitió esta pandemia, aún así dice que para siempre es su misericordia. Entonces nosotros que somos sus hijos no vamos a quedar desamparados, más allá de que vengan problemas y vengan cosas que nos ataquen, ¿no? Dios no nos va a desamparar. Nosotros conocemos de su gran amor, su amor perdura para siempre. Sí, son circunstancias difíciles, pero aún en esas circunstancias el Señor nos va a amparar a nosotros, nos va a cubrir, porque para siempre es su misericordia. Y esto es lo que nosotros tenemos que conocer de Dios, tener confianza de que su amor perdura para siempre, ¿no? Y Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y si atravesamos estas circunstancias, aún así su amor perdura para siempre y nos va a sacar de todo problema, o algo tiene planeado con nuestras vidas. No solamente nos va a dar protección, también hay hermanos en Cristo que han sido contagiados, por ejemplo, de COVID-19. Y para estas personas también Dios tiene un plan. Nosotros no podemos de juzgar ni decir si han sido imprudentes o no. Tal vez muchos han sido hermanos que han salido a trabajar y se han contagiado, porque en el sistema de salud todos sabemos cómo está la situación. Y eso no importa, ¿saben qué? No es la única enfermedad por la que el hombre puede morir, sino no podemos juzgar eso. Hay gente que muere de cáncer, hermanos en Cristo que mueren de cáncer, hermanos en Cristo que han partido, y Dios aún tiene una voluntad para ellos, porque acuérdense que nosotros no somos personas de esta tierra, somos personas eternas, y el propósito de Dios es eterno, en la eternidad también. Entonces la partida de un hermano no nos dice a nosotros que su vida terminó y que su plan y el propósito terminó, porque su plan es eterno, hay una eternidad que nos está esperando. Entonces a través de todas estas cosas Dios nos enseña que para siempre, por eso dice para siempre es su misericordia, por la eternidad. Nosotros no podemos decir que las personas que han partido en este tiempo tal vez Dios permitió que lo hicieran porque para siempre es su misericordia, porque en la eternidad también ellos tienen algo que hacer. Y los que estamos acá oramos por los que están contagiados para que se sanen, porque sabemos que para siempre es su misericordia, y esa es nuestra petición.
pero tenemos que entender que Dios tiene un plan eterno y Él es soberano de todas las cosas y para siempre es su misericordia. No solamente por el COVID-19, por cualquier clase de enfermedad, cualquier circunstancia que pasemos, cualquier circunstancia que estemos atravesando. Dios tiene su misericordia para siempre. Y esto es lo que hacía David, no importaba las circunstancias. Recordemos que David no solo fue un hombre que fue perseguido, fue un hombre que pecó y cayó y Dios lo levantó nuevamente por su arrepentimiento. David tuvo muchas circunstancias difíciles en su vida, cuando cada uno de sus hijos fueron muriendo a consecuencia de su pecado. Aún así, David no dejaba de alabar a Dios, ¿no? Él se había arrepentido, pero él después fue cosechando mucho de lo que sembró, pero aún así no dejó de alabar al Señor, porque él tenía confianza en su Dios. Él sabía a quién alababa y sabía que para siempre era su misericordia. Entonces, en esta noche yo lo que quiero instarte es a que no dejes de alabar a Dios, no dejes de alabar al Señor. Si te sentís triste, si estás angustiado, o si estás contento, si estás feliz, no dejes de alabar al Señor. Es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de adorar a Dios. Y en esos momentos en los que vos sentís que no podés alabarlo, yo te invito a que recuerdes algo. Basándonos en esta palabra, David en este capítulo, él dice, hay que alabar al Señor. Y yo encuentro algo acá que se los quiero enseñar. Él, por ejemplo, del versículo 1 al 9, que fue lo que leímos, David exalta a Dios por las grandes maravillas que hace, por la creación del cielo y la tierra, porque hizo las grandes lumbreras, porque en su sabiduría Dios hizo todas las cosas. Por eso pide que alabemos al Señor, porque en todas esas cosas vemos su misericordia. En el día a día vemos su misericordia. Cuando vos te levantás y ves que el sol salió, ves la misericordia de Dios, porque tenés un día más para intentarlo, un día más para acercarte a Él, un día más para tratar de llegar a su voluntad. Ahí ves la misericordia de Dios, que es para siempre y que su amor perdura para siempre. Cuando otros no han podido despertar, vos pudiste despertar. Tenés que recordar esto, aunque estés triste, aunque te sientas mal, tenés que recordar estas cosas para alabar al Señor. Después, del versículo 10 al 22, David narra la historia de libertad del pueblo de Dios en Egipto y la derrota de grandes reyes en el proceso de darles la tierra prometida. Él va recordando todas esas historias que él había escuchado del pueblo de Israel siendo liberado por el Señor. ¿Y sabes qué? Acá también vos podés encontrar algo. Él en esto veía la misericordia de Dios. En esto él podía ver la misericordia del Señor. ¿Sabes qué? Cuando vos te sentís mal y sentís que no puedes alabar al Señor, también puedes hacer esto. Podés recordar lo que Dios hizo en tus mentores, lo que Dios hizo en tus líderes, lo que Dios hizo en tus pastores, en tus padres, en tus abuelos. Yo siempre me canso, no me cansaría nunca de contar la cantidad de cosas que Dios ha hecho en mi familia. Cómo Dios resucitó a mi abuela, cómo Dios sanó de cáncer a mi otro abuelo, cómo Él libró a mis papás de la muerte, del pecado, cómo Él libró a mis padres de tantas cosas malas. Tengo infinidad de historias. Tenía un amigo que me decía cuando yo empezaba a hablar y de golpe me emocionaba como si yo así me agarraban esos flashes de emoción de contar cosas y me decía, vos tenés más historia que Chatrán. Capaz que es un dicho antiguo, capaz que los jóvenes hoy no saben quién es Chatrán, pero Chatrán era un gatito, una película de un gatito que tenía 1000 historias, que se perdió de su casa y de ahí para volver a su hogar. La verdad no me acuerdo muy bien la película, sé que era una película vieja que nosotros mirábamos de chico, pero este gatito tenía 1000 historias para contar. Y bueno, mi amigo siempre me decía, vos tenés más historia que Chatrán, porque Dios hizo tantas cosas en mi vida, puedo contar tantas cosas que el Señor, yo he visto la misericordia de Dios en la vida de mis padres, de cómo los ha salvado de la muerte, de enfrentar la muerte cara a cara, de milagros que Dios hizo en la familia, de cosas a las que Dios nos ha salvado, a donde nos ha llevado por fe, las cosas que me cuenta mi papá, que salía por la fe a ministrar a otros lugares,
a vivir, se fue para el norte. Cuando yo tenía un mes de vida, se fue con todos mis hermanos y mi mamá, por la fe, y cosas tan grandes, y Dios los sostuvo y los exaltó en su tiempo. Entonces yo no puedo ignorar esto, no puedo olvidarlo. Es lo que tenemos que recordar cuando nosotros estamos tristes, estamos mal. Lo que Dios hizo con nuestras vidas, antes, con nuestros mentores, las grandes cosas que hizo Dios. Y si somos nuevos en el Evangelio, mire grandes y busque información de grandes hombres, lo que ha hecho en sus vidas. Yo no solo tengo la admiración de mis papás, tengo la admiración de nuestra pastoramita, de nuestros pastores, las grandes cosas que ellos nos cuentan que Dios ha hecho en sus vidas. Lea un libro y va a ver de algún pastor que sea escritor, y va a ver las grandes cosas que Dios hizo en su vida. Esas grandes cosas nos muestran la misericordia de Dios también. Nos enseña que Dios es un Dios de misericordia, y recordarlo nos va a llevar a alabarlo al Señor. Recordar esas anécdotas que hemos escuchado de nuestros líderes para alabar al Señor, porque grande es su misericordia. Del versículo 23 al 24, en el 23 dice, en el Salmo 136, versículo 23 dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. En estos versículos, David cuenta lo que hizo en su vida. Eso también nos tiene que traer a nosotros el motivo de alabarle, aunque estemos mal. Porque lo que hace Dios en nosotros fue grande también. Así como Dios lo hizo en mi familia, por ejemplo. Yo también tengo muchísimas historias que contarle de cómo Dios me ha salvado. Yo siempre cuento que yo soy un hombre que camino tranquilo, más allá de las cosas que pasan, porque yo confío en Dios. Y no es que uno no soy un loco que no tiene miedo a nada, ¿no? Ni que no le teme a la muerte y esas cosas, pero la verdad que no tengo temor. Pero no porque no tengo temor, porque yo soy un hombre valiente, porque yo no camino con miedo, porque confío en Dios. Por más que siento miedo en mi vida de muchas cosas, yo confío en el Señor. Y tengo tantas historias para contarle, porque para siempre es su misericordia. El año pasado tal vez tuve meses de accidentado, con un brazo todo quemado, donde el accidente que tuve me había derretido la piel en mi brazo, y creí que iba a quedar con secuelas, y yo hoy puedo decir que grande es Dios y grande es su misericordia, porque Él me sanó milagrosamente. Hasta los médicos no podían creer cómo me recuperé de rápido. Y hoy es otra historia, que es solo una anécdota que ya casi ni siquiera me la acuerdo a veces. Pero si mi mente va a esos momentos, veo que la misericordia de Dios es grande. Y así muchísimas cosas. Dios también me salvó de la muerte, de accidente, me ha librado, me ha mostrado grandes cosas. Yo he visto milagros gigantescos frente a mi vida. Yo los he visto. Entonces, los días que estoy angustiado, ¿cómo no me voy a acordar del Señor? Y esta palabra también me habla, porque yo más de una vez me siento angustiado y siento que no puedo levantar cabeza. A veces cuando la enfermedad llega a nuestras vidas, o cuando hay problemas económicos. Y Dios hoy me recuerda que grande es su misericordia para siempre. En esos momentos tenemos que acordarnos las grandes cosas que Dios hizo con nosotros, y las que va a hacer ni hablar, pero las grandes cosas que ha hecho con nosotros. Es motivo de alabanza al Señor, es motivo de que alabes al Señor. Y sabes, hay algo que también David nos deja acá, dice en el versículo 25, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Eso nos habla de hoy, de que Él nos va a sustentar siempre, de que Él va a ser el sustento de nuestras vidas, porque Él es el que da alimento a todo ser viviente, no solamente a mí, sino a los pájaros que están en el campo, a las aves del campo, a cada persona. Él es el que da alimento a todo ser viviente, Él es nuestro sustento. ¿Cómo no vamos a alabarlo? ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? Aunque estemos mal, aunque estemos tristes, aunque nos sintamos mal, aunque haya venido y haya llegado la enfermedad a nuestra vida, o aunque haya cualquier circunstancia mala que haya venido, ¿cómo no vamos a alabarlo igual? Si Él es el que nos da sustento, porque grande es su misericordia. ¿Sabes? Porque Él te ama, Él te sustentará, Él te va a sostener.
Tal vez no es como quisiéramos, ¿no? No es como quisiéramos si quisiéramos comer asado todos los días. Bueno, pero aún así Él nos va a sustentar. El día a día nos va a sustentar, porque para siempre es su misericordia. Por eso nosotros tenemos que alabar al Señor, tenemos que bendecirlo. Y hoy, esta noche, esa es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere que comprendamos, que tenemos que alabarle, que Él nos está esperando, que Él ha preparado un lugar para que nosotros nos acerquemos y alabemos su nombre, y podamos reconocerlo y podamos conocerlo profundamente, como lo hizo David, que lo conoció profundamente, y él sabía que para siempre era su misericordia. Hoy, ¿sabes qué? Yo no sé qué circunstancia vivís o atravesás. Ojalá tu vida esté bien, ojalá tu vida esté en orden, ojalá todo te esté yendo bien, que eso es lo que el Señor quiere y lo que nosotros, cada hermano, anhelamos de cada hermano. Que esté bien, que tengas trabajo, que tengas sustento, que la enfermedad no haya tocado a tu puerta, que esté todo bien en tu casa. Pero si no, ¿sabes qué? Grande es la misericordia del Señor. Su amor perdura eternamente y no te va a dejar desamparado. En estos tiempos difíciles, Dios no te va a dejar desamparado y nunca lo va a hacer, ni en tiempos difíciles ni en tiempos buenos. Él no te va a desamparar, porque para siempre es su misericordia. Y lo que hemos conocido al Señor, sabemos que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. Él te ama y tiene lo mejor para tu vida. Solo tenés que alabarlo, solo tenés que adorarlo, ir a ese tiempo de alabanza, a ese tiempo de adoración, porque ahí es donde vas a conocer su voluntad y vas a entender muchas cosas que hoy no puedes entender, como le pasó a David, que tuvo que ir a la adoración, a la alabanza profunda para conocerlo a Dios, y cuando lo conoció pudo declarar: porque para siempre es tu misericordia, Dios. En esta noche yo te pido que vos prepares un lugar cada día de tu vida para alabarlo y adorarlo a Dios. Dale el tiempo necesario para esa intimidad, para que puedas conocer a tu Padre Celestial, a tu amigo eterno, al Espíritu Santo de Dios en tu vida. En esta noche yo te invito a que cierres tus ojos conmigo hoy y podamos hacer una oración y podamos pedirle al Señor en este momento que podamos nosotros preparar un lugar para adorarle y para alabarlo, para conocerle, para saber de su gran amor. No importa la circunstancia o el tiempo que estés viviendo, si estás triste, si estás angustiado, Dios trae el consuelo, porque para siempre es su misericordia. Abrí tu corazón en esta noche. Deja que Dios ministre tu corazón, que ministre tu hogar. Si tu hogar está pasando momentos difíciles, donde hay espíritus de división, donde hay turbulencia, deja que Dios te ministre, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Amado Señor, hoy entregamos nuestras vidas, Señor. Te pedimos que vengas, Señor amado, en nuestras circunstancias, en nuestro bienestar o en nuestro malestar, Señor, que vos vengas. Queremos conocer de tu gran amor, queremos conocer de tu fidelidad, queremos conocerte, Señor, y saber de tus misericordias que se renuevan cada mañana. En este momento entregamos nuestras vidas y queremos conocerte, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y no perdamos este enfoque de saber que para siempre es la misericordia del Señor. Dios te bendiga.